¿Crees que sea verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Piensas que las neuronas que no se usan se mueren? ¿Sabías que el cerebro es plástico y que su estructura se modifica todos los días tras cada evento o experiencia nueva y que consume entre 250 y 300 calorías en un día? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas darán respuesta a todas estas preguntas y nos informarán cómo funciona el cerebro y cuál es el impacto que tiene practicar hábitos saludables y actividades que impliquen nuevos aprendizajes para que este órgano tenga menor riesgo de presentar un deterioro cognitivo precoz. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar este lunes, un lunes más con ustedes, hablando de temas de salud. Y hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente aquí en Diálogos en Confianza. Normalmente hablamos de una patología o enfermedad, de cómo se diagnostica, qué cuidados tener, cómo se maneja, etcétera. Pero hoy vamos a aprender todos juntos sobre el sistema nervioso central, específicamente del cerebro. Existen muchos mitos, muchas leyendas, muchas creencias sobre el cerebro y hoy las vamos a aclarar y vamos todos a abrir nuestro sistema nervioso central para enterarnos y romper con estas creencias con las que hemos crecido. Me acompaña como todos los lunes Oscar Virués. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto hoy? Pues muy interesante, a mí me parece un tema fascinante esto de que cada persona utiliza o algunas personas utilizan o utilizamos solamente el 10%. Yo conozco a personas que utilizan menos, de hecho a una de ellas la veo todos los días delante del espejo. ¿Ah, sí? Bueno, pues vamos a ver de veras qué tanto lo usan. Hoy vamos a ponernos todos a retos, ¿no? Por eso invitamos a que participen en las redes sociales, desde luego tanto Twitter como Facebook. Para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde ahí también nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas y llevarse el programa a donde ustedes deseen o tengan que ir. Desde luego también está abierta la línea telefónica y el número es el 51 66 40 00. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Estiel Caneda y también Fabiola Ruiz estará haciendo la traducción o la interpretación de lengua de seña mexicana y desde luego pues a todas las personas que nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11. Y dar la bienvenida a los especialistas. Desde ahorita les voy a presentar a nuestros especialistas, pero vamos a ver una cápsula antes de que entremos de lleno al tema. Nada más quiero recordarles que existe un sistema nervioso, pero está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central está cubierto de hueso, es decir, el cráneo y toda nuestra columna protege el sistema nervioso central y todos los demás son los nervios periféricos que nos llegan a todos lados, nuestro cableado, como aquí les he platicado varias veces. Pero hoy nos vamos a enfocar en nuestra caja dura. ¿Qué es el cerebro? ¿Cómo funciona? ¿A qué se dedica? ¿Cómo mantenerlo sano? ¿De qué se puede enfermar? Vamos a ver esta cápsula. Prácticamente son los órganos más importantes, si no es que el mismo, porque regula la actividad metabólica y todo el cuerpo. Entonces, pues yo creo que debemos de cuidarlo, mantenerlo y tenerlo activo, ¿no? Total, es lo que domina, lo que mueve nuestro cuerpo, lo que manipula nuestra vida, lo que dirige nuestro día a día. El cerebro yo creo que tiene la función de controlar todo nuestro cuerpo, básicamente todas. Creo que el cerebro es como lo que controla, digamos, físicamente y emocionalmente también el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces creo que es como el centro de control del cuerpo, ¿no? Creo que esa sería la función. La función del cerebro es regular todo nuestro organismo, controlar básicamente todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Es el órgano, a mi parecer, más importante de todo nuestro organismo. El cerebro regula todo nuestro organismo, es el encargado de controlar todas nuestras funciones, tanto sensitivas se llaman como motoras, o sea, de movimiento y de funcionalidad de todo nuestro organismo y también nuestro pensamiento y pues todas nuestras emociones también, ¿no?
Vamos a pedirle a nuestros especialistas que nos barajen esto un poco más despacio. Se los voy a presentar. Nos acompaña el día de hoy el doctor Eduardo Calixto González. Bienvenido, doctor. Un honor, gracias. El doctor es doctor en neurofisiología, jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de la Secretaría de Salud. Nos acompaña el doctor Harry Baker. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en trastornos del dormir. 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros. Profesor de psiquiatría del TEC de Monterrey, qué gusto que esté aquí con nosotros. Y le doy la bienvenida una vez más al doctor Humberto Nicolini, psiquiatra y subdirector de investigación en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Gracias. Y yo también me declaro que cuando llevamos la carrera de medicina nosotros sabemos relativamente poco los demás médicos del sistema nervioso central, sabemos que está ahí, no lo toques, sabemos cómo nos afecta a cada uno de nuestros órganos y sistemas, pero no nos metemos tanto y vimos ahorita una generalidad de cómo funciona, pero los voy a traer un poquito más para atrás. ¿Por qué está el cerebro cubierto de hueso? Quien quiera. Pregunta. Claro. Tiene una funcionalidad que hace que sea también muy vulnerable a cualquier, digamos, traumatismo. La característica es que en las primeras etapas de la vida el hueso es delgado y después se va engrosando, pero es una protección. Y además es una estructura semirrígida que al mismo tiempo va haciendo que el cerebro crezca en un espacio tan pequeño y que como ya no puede crecer más, tiene que ondularse, digamos, tiene que crecer en su propia dimensión. Y por eso salen los surcos y giros. Y en consecuencia, pues hoy nos hemos dado cuenta que en el proceso evolutivo, entre más conexiones neuronales van pasando, es decir, cómo se van conectando las neuronas, esto va generando todavía que el cerebro vaya a su vez tratando de crecer con una estructura que la va generando rigidez, entonces se tiene que adaptar. A lo largo de la vida, entonces esto va generando un volumen específico y una presión que nos hace funcionar. Si esa presión se toca, si ese volumen se modifica, entonces genera consecuencias. Por eso, uno de los eventos es que vamos madurando, el cerebro va haciendo cada vez mucho mejor, pero se puede hacer muy vulnerable a cualquier traumatismo y por eso el hueso lo va haciendo más protegido. Ok, ese es un punto bien interesante. Ahora voy a mi siguiente punto. ¿Qué tanto conocemos realmente del cerebro? Porque ahorita vamos a ver si es un mito o es una leyenda de que solo utilizamos un porcentaje pequeño. ¿Qué tanto conocemos y por qué es importante que conozcamos del cerebro? Fíjate que, bueno, yo te diría que los grandes proyectos de los últimos 20 años, 30 años, pues uno de ellos, bueno, se enfocó al genoma humano, ¿no? Y una de las sorpresas del genoma humano es que un tercio de los genes tienen que ver con la formación y desarrollo del sistema nervioso, del cerebro, que eso fue una gran sorpresa. Entonces, si dices de toda nuestra información genética, la tercera parte está dedicada al sistema nervioso porque esto es muy importante para que sobreviva el ser humano. Luego, de ahí surge también este gran proyecto que fue como bandera, incluso en la administración de Obama, que fue la década del cerebro. Entonces se dedicaron una gran cantidad de recursos para tratar de entender mejor o ampliar el conocimiento en el cerebro y nació este proyecto que le llaman el conectoma. El conectoma, que la idea era saber cómo se unían o cómo se enlazaban cada una de las neuronas a nivel pues molecular, a nivel de una precisión muy, muy grande, y esto darnos luz en cómo se guarda la información, así como hoy a nadie sorprende en una placa de metal tú tienes imágenes, tienes sonidos, tienes recuerdos de tu familia. Pues el saber cómo este tipo de información se almacena en el cerebro en una gelatina, pues todavía sigue resultando un enorme misterio. Bueno, ya algunas cosas empezamos a saber, pero pues todavía es complicado saber cómo funciona este aparato de grabar imágenes, almacenar olores, el reaccionar ante muchos eventos y esto cómo nos va programando para funcionar como funcionamos como seres vivos, ¿no? Vamos a ver una cápsula, tenemos varias cápsulas sobre mitos sobre el cerebro para que empecemos a trabajar sobre cada uno de ellos. Vamos a verla.
El desarrollo de nuevas tecnologías ha sido un apoyo para visualizar la actividad cerebral de las personas y así estudiar el funcionamiento del cerebro en vivo y en directo. Sin embargo, algunos hallazgos no son bien interpretados y han dado lugar a diferentes mitos. ¿Qué es cierto y qué es falso respecto al cerebro? Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Falso. Usamos todo el cerebro, todo el tiempo. Si bien algunas áreas están más implicadas en determinadas funciones, se sabe que el cerebro actúa en conjunto y al mismo tiempo. Vamos a preguntarle ahorita a nuestros especialistas y quiero dar la bienvenida, se nos acaba de unir un especialista más, el doctor Óscar Próspero García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Investigación del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así es, gracias. Entonces, ahora acabamos de ver este mito que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿De dónde viene este mito? Porque yo me acuerdo desde chico que decíamos eso, no sabemos qué más hay allá afuera. ¿Y cuánto utilizamos? Bueno, esto es de una mala traducción de la década de los 60, de un artículo en una revista de psicología que decía que cuando se hacía una interpretación de las cosas, el 10% estaba presente. Pero esto, bueno, al castellano vino prácticamente a transformar todo lo que se conocía en ese momento. Y hoy sabemos y hoy te podemos tomar fotografías directamente al cerebro en activo. Entonces, resonancias magnéticas, tomografías axiales computarizadas. Pero lo más hermoso, ¿no? Tomografía basada en positrones, ¿no? En emisión de positrones. Hoy podemos ver cómo a una persona le podemos pedir que cante, ¿no? A Sting le pidieron que compusiera una canción o que cantara sin cantar, obviamente solamente a nivel cerebral, y se dieron cuenta de la maravilla que tenía, ¿no? Se dieron cuenta que hay personas que son sinestésicas. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una capacidad maravillosa que pueden probar el sabor 3. O sea, ven el 3 y se acuerdan de un color, están saboreando una comida y se acuerdan de una palabra, combinan, por ejemplo, percepciones. Como asociación de ideas. Exacto, pero son tan vívidas que ellos mismos se asustan. Decir, ¿cómo? Tú no. Si yo veo el color rojo, siento que me estoy quemando o incremento la temperatura y todos dicen, no, ¿qué te pasa? No? Eso no es normal. Entonces, a lo largo de la vida se fueron desarrollando estos eventos, se fueron documentando y hasta que viene un investigador en UCLA que es sinestésico y se pone a estudiar el fenómeno y entonces toma fotografías y después él invita a Sting, a este cantante, a hacerse un estudio y resulta que Sting también es sinestésico y entonces empieza a hacer un recuento de todas estas posibilidades que hay y lo más probable es que él lo plantea que incluso Mozart también tenía esta condición. Entonces lo que se muestra es que hay una mayor conectividad neuronal en estas personas, trabaja su cerebro a una velocidad incluso distinta, genera patrones muy característicos de un cerebro en atención y que a lo largo de la vida entonces nos damos cuenta que si tú me preguntas, ¿cuánto del cerebro estamos funcionando o cuánto está en ese momento se está utilizando? La pregunta o la respuesta sería, ¿qué es lo que estás haciendo y a qué te estás enfrentando? Si estás percibiendo, si estás analizando, si estás comiendo. Y entonces nos damos cuenta que esto también depende de la función en donde te estás desarrollando. Entonces, en base a esto podemos decir que el cerebro, no estamos utilizando diferentes porcentajes dependiendo en lo que estemos, cómo nos hayamos desarrollado y qué tanto lo estemos utilizando. No solo eso, también es es como una computadora que de repente usa un programa, está encendida y se focaliza el CPU en utilizar esa zona que está más activa, pero la otra está disponible. Okay. Igual no se está manifestando, porque si ahorita estamos hablando, mis neuronas que se encargan de caminar no están funcionando tan activamente, porque se activan más cuando uno camina, pero sí están disponibles para que si en este momento yo saliera, entonces pudiera ejercer las cosas. Pero mucha gente se refiere también a la utilización de la corteza cerebral, ¿verdad? Porque el cerebro estamos utilizando prácticamente todo en todo momento. Yo puedo poner un ejemplo rápidamente y decir, todo mundo que esté utilizando una camisa, ahorita que traemos corbata y eso, pues ya que lo menciono, lo sienten. Les menciono sus zapatos y ahorita sí ya sienten sus zapatos, pero no los estaban sintiendo.
Eso no quiere decir que no esté llegando al cerebro, quiere decir que no está llegando nada más a la corteza o a la conciencia, pero estamos usando el cerebro. Es decir, es un punto bien interesante, que la corteza es lo más externo que tenemos del cerebro, digamos, la capa más que está más pegada hacia el cráneo, que nos hace estar conscientes, pero hay mucha actividad cerebral que es inconsciente. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor, o si tú vas manejando, tú no dices, voy manejando, voy a meter primera, ahorita voy a meter, ya lo tienes como registrado, ya es un comportamiento aprendido que no lo traes a la conciencia. No estás pensando, ahora voy a tragar saliva, ahora voy a cerrar los ojos, eso todo ya está. Respirar, así de fácil. Todo esto son funciones del cerebro, entonces rompamos ese mito de que solo el 10%. Eso es solo una de las actividades del cerebro, que tiene que ver con conciencia, el cobrar conciencia de algo, porque hay otras funciones del cerebro, regulación de temperatura o de emociones o de frecuencia cardíaca, que nunca están en la conciencia. Entonces, podemos decir que hay funciones automáticas. Claro. Que tenemos en el cerebro, porque ahorita en la cápsula vimos que decía la doctora, el cerebro, y siempre que tenemos algún especialista nos va a decir que el órgano con el que él trabaja es el más importante. El que tiene el corazón dice, pues si no bombea sangre no nos sirve nada. Claro. Sí, pero si el corazón no le dice al corazón que bombee, tampoco va a funcionar. El caso es que somos un todo, no nada más somos un órgano, que es lo que aclaramos siempre, ¿no? Y fíjate que también en muchas enfermedades, ¿no? Contrario a lo que a veces, a las gentes que tienen, por ejemplo, deficiencias, el regaño frecuente es que no usas tu cerebro. En muchas patologías, al revés, lo que se ha visto es de que hay zonas del cerebro que están sobreusadas o están más activas, ¿no? En un sentido neurofisiológico, hay enfermedades que te dan problemas que pareciera que hay faltante de la utilización y más bien están sobreactivadas muchas áreas del cerebro. El problema es que están demasiado activas y a veces hay que buscar apagarlas un poquito. Bajarle 2 rayas, como decimos de repente, ¿no? Sí. Lo estamos utilizando. Oscar, ¿ya llegaron llamadas? Sí, algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice, yo llevo más de 15 años tomando clonazepam porque no puedo dormir y ahora que estoy mal de la columna por los dolores, pregabalina de 75 miligramos y Celesolid. De eso ya llevo un año tomando 3 medicamentos y ya no sé qué hacer. Me dicen que el medicamento es pura droga, pero a mí no me hace nada bien o dejar de tomarlos para los dolores. Pero además de tomar estos medicamentos siguen fuertes los dolores en el cuello. Gracias por el programa y ojalá puedan decir pues qué es lo que pasa y aquí cómo funciona entonces el cerebro o responde ante el estímulo o lo que provocan ciertos medicamentos. Nos dice también, yo tengo una pregunta, Margarito Martínez Cuervo, ¿a qué edad se recomienda reforzar los neurotransmisores para la conexión interneuronal? ¿Qué sustancias deberíamos de tomar, con qué frecuencia para mantener nuestro cerebro rejuvenecido? Y esto con el fin de llegar a la edad adulta pues más lúcidos, ¿no? Y nos manda saludos a todos. Así que buenas preguntas, pero es momento de hacer una breve pausa y regresamos. Las neuronas que no se usan se mueren. Falso. Esta afirmación solo se aplica para cerebros en formación. Durante el desarrollo se generan muchas más neuronas de las que efectivamente usaremos. En los primeros años de vida, algunas de ellas se conectarán siguiendo un plan genético determinado influenciado por el ambiente. En cerebros adultos, el mecanismo principal de cambio es la plasticidad sináptica, proceso mediante el cual se crean nuevas conexiones, se eliminan algunas, se refuerzan o debilitan otras. Antes de platicar de qué cuidados tenemos que tener para el cerebro, les voy a preguntar a nuestros especialistas que nos digan cómo no evoluciona, sí, qué evolución o qué crecimiento tiene el cerebro a partir de que nacemos hacia el final de hacia la edad adulta tardía. ¿Qué cambios hay? Porque también existe esta teoría de que se te van muriendo neuronas a lo largo del camino y ya nunca las vas a recuperar. ¿Qué hay de esto? Yo me gustaría pedirles a mis amigos que comentaran acerca de lo que yo creo que es el gran fenómeno cerebral. Y es el cambio del cerebro con la adolescencia. Claro. Ese pero es bueno, pero es interesante. Vámonos desde chiquitos para arriba. Exacto. Primero tendríamos que decir que en promedio, los números que voy a usar son números promedio, ¿verdad? Un cerebro humano nace de aproximadamente 350 gramos. Para cuando llega al cerebro adulto ya es 1350 gramos. Eso quiere decir que en todo ese proceso subió 1 kilogramo, ¿verdad? ¿1 kilogramo de qué? Pues mucha gente dice, pues de neuronas, pero lo que hay son más conexiones, ¿verdad? Hay conexiones que se fortalecen y que nos van a permitir tener pues una conducta
adaptativa al medio ambiente donde nos estemos desarrollando, ¿no? Ese era mi comentario, si alguien quiere comentar algo más. Son neuronas que van generando caminos para otras y que, por ejemplo, desde el punto de vista también muy general, se habla de 100,000 millones de neuronas, que es el sustrato que nos otorga la naturaleza. Dicen, bueno, para eso les da dinero el CONACYT, ¿no? O sea, para contar neuronas, bueno, pues es uno de los factores que encontramos y que podemos decir que es el número promedio, pero después depende cómo se usan, depende del ambiente, de la conexión que tiene uno con las personas, que te abracen, que te quieran, que te estén tocando. Esas conexiones neuronales se van especializando. Y una de las primeras podas es el nacer. Hay neuronas que tienen que morir para que otras se conecten y dicen, bueno, ¿y para qué fueron esas? Pues si no hubiera habido ese camino, realmente no hubiera habido esa conexión. Pero la segunda poda, digamos, fuerte que viene es en la adolescencia. Empezamos a olvidar lo que nos pasó en la infancia. O sea, cuando tienes 4 o 5 años, yo les preguntara, ¿se acuerdan qué pasó, un hecho significativo al año de edad? Híjole, nos costaría muchísimo trabajo y uno se pone, bueno, ¿cómo es que algunas personas se acuerdan? Claro, si hay emociones, si se acompaña de ciertos factores, podría aparecer el recuerdo, pero difícilmente nos damos esa oportunidad. El cerebro no puede, va cambiando. Entonces, esta segunda poda en la adolescencia depende mucho de factores hormonales y en especial algunas hormonas van podando, de nuevo como si fuera un arbolito, empiezan a podar conexiones que no necesitan. Y algunas neuronas también se van. Pero no todo esto sucede en todo el cerebro. O sea, el cerebro, cuando uno habla y dice, no, es que el problema es a nivel cerebral. Yo diría, perdón, no. ¿Cuáles son las áreas que están metidas en esto, involucradas en esto? Una es el hipocampo, que de hecho, noticia de la semana pasada, ¿no? En ratones se muestra cómo células madre, células germinales, pueden nacer en ratones adultos, neuronas que se reorganizan y capturan los patrones de frecuencia de las neuronas alternas. Y entonces, ¿cómo es posible que te acuerdes del disco duro que se supone le vas a quitar a la computadora y le vas a meter otro, ya trae el software cargado? Lo increíble de estas comunicaciones neuronales y de estas frecuencias es que sí lo tienen. Y de una sola, de adulto, se dieron 20. Entonces, es decir, sí pueden crecer nuevas neuronas en vida adulta. Totalmente. Ese es otro de los mitos que hay. Que se viene para abajo. Y entonces dices, bueno, pero a ver, y en la corteza cerebral también existen en algunas regiones de la corteza, no en todas. Y entonces nos damos cuenta que algunas estructuras que son las emotivas, que son las que se enojan cuando le mientan la madre a uno y dice uno, no, pues a ver, un buen mexicano no puede quedarse con esa emoción. Y contesta, se activan ciertas redes neuronales que son extraordinariamente fuertes, generan este proceso de generar una emoción, favorecen la emoción. Dices, pero ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué contestaste? ¿Por qué te bajaste a la mitad de periférico a pelearte con otro? Pues no puedo porque me hizo esto. Entonces nos damos cuenta que estas redes neuronales van favoreciendo algunos principios de comunicación. Y algunos te coinciden con enfermedades, ¿no? Que les han llamado periodos sensibles, ¿no? O sea, a los 2 años, que es cuando aparece el lenguaje, es cuando aparecen, y que hay problemas ahí, pues ahí es cuando aparece el autismo, cuando aparecen algunos de los problemas. En la adolescencia es también el brote de muchas otras patologías. Al inicio de la vida adulta joven, que es cuando la gran mayoría de las enfermedades mentales aparecen. Entonces hay estos claros periodos sensibles que muchos de ellos todavía no están bien entendidos, pero que es donde se está remodelando el cerebro. Y el otro, pues es al final de la vida, ¿no? ¿Alrededor de qué edad? 65 años, que pasa? es cuando tienes este otro reacomodo, donde se está haciendo toda esta batalla que le han llamado el envejecimiento exitoso, que es como el aplicar todas estas normas de seguir manteniendo saludable tu cerebro para extender lo más posible la longevidad de tu sistema nervioso. Entonces, mitos. No nacemos con cierto número de neuronas, sino que sí se pueden crear nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Tenemos 3 periodos en donde hay cambios importantes en el cerebro y podemos durante toda la vida crear conexiones. Ahora, ¿qué se requiere? Perdón, ¿puedo hacer una quiera. aclaración? Sí nacemos con un número determinado de neuronas. Lo importante es de que le podemos meter todavía más. Okay. Eso es importante. Sí nacemos con un número determinado de neuronas. Primera. Segundo, en el periodo que el doctor Calixto mencionó,
que sería un periodo entre 8 años hasta los 15 años, hay una enorme proliferación de conexiones, ¿verdad? Entonces ahí vemos un pico enorme de que hay muchas conexiones en el cerebro, ¿cierto? Entonces, conforme las vayamos utilizando, ya sea afectivamente o en tareas específicas, vamos fortaleciendo algunas y las otras van desapareciendo, lo que le llamamos la poda sináptica. Desaparece, ¿verdad? Todo este proceso termina alrededor de los 16 años y ahora vamos a empezar a fortalecer la sinapsis. Y este otro proceso, las investigaciones muestran que están entre los 20 y 25 años. Yo que soy más conservador siempre digo hasta los 30 años, ¿verdad? Un cerebro no está maduro hasta los 30 años, particularmente la corteza prefrontal, que es la que participa importantemente como asiento de nuestra inteligencia. Entonces, en estos procesos es ahí donde pueden ocurrir, lo que dice el doctor Nicolini, los trastornos, ya sea porque hay una vulnerabilidad genética o porque le metemos algo que trastorna el cerebro. Ok, vamos a tratarnos de mantener el día de hoy en pura evolución natural y sana del cerebro, porque ya estamos viendo ventanitas donde nos podremos ir por ramas diferentes para explorar dónde puede haber enfermedad. Tenemos un programa que podría durar una semana, por lo que estoy viendo. Pero les quiero preguntar, sí, doctor. Es que esto históricamente, el descubrimiento de las funciones del cerebro empezó a través de la óptica de las enfermedades y las lesiones. No se empezó a estudiar cómo funcionaba el cerebro sano. Mire, el ejemplo más característico en la historia de la medicina es un minero, un capataz minero en Massachusetts, que estaba trabajando en una mina y le explotó, algún fulminante. Y un barreno le atravesó a través de realmente el cráneo y el cerebro y sobrevivió. Entonces se descubrió eso que se sabía dónde le había atravesado, los cambios que vivieron en esta persona. Es Finney Gage. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que había pasado? Y esas regiones que ya no estaban o que estaban lastimadas, ¿qué consecuencias? Cuando hubo cambios en esa persona, pudieron atribuirlo a esas lesiones, y así en la guerra o en enfermedades. Es como realmente los médicos nos hemos históricamente enfocado a entender las funciones del cerebro. Entonces, es bien interesante y lo que comentó anteriormente el doctor. Cuando hablemos del cerebro, tenemos que hablar de las diferentes partes. Pensemos un edificio gigantesco en donde es el edificio central de una ciudad, en donde hay el departamento de turismo, de electricidad, de seguridad pública, etcétera. Un edificio. ¿Qué pasa si el elevador se descompone en el piso cuarto del agua? Pues no va a funcionar ese sistema, pero todo es un edificio completo. Entonces veamos al cerebro, como dice el doctor, dependiendo del área que se afecte, es donde vamos a ver traducción, o dependiendo del área que se estimule más, vamos a ver que hay mayor capacidad. Ahorita estamos viendo las Olimpiadas, si la gente aprende tarea, por decirle así, o un deporte, alguna habilidad, exactamente. Y si están sobre eso, se vuelven expertos sobre lo mismo. Y mi pregunta ahora es, ¿por qué tenemos este dicho, no sé si sea o no, pero creo que sí es aplicable, de que es como andar en bicicleta? Durante muchos años podemos haber dejado de andar en bici, pero cuando te montas en la bici de vuelta, como que dices, pues ya me acordé, esto era por aquí. ¿Qué pasa en esas situaciones? Porque se creó un circuito de aprendizaje. Mire, Noruega es un país que tiene muy pocos habitantes, creo que tiene 5 o 6 millones de habitantes. Sin embargo, proporcionalmente tiene el mayor número de medallas que se están ganando en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, es que la mitad de los niños noruegos nacen en época en que hay nieve, entonces aprenden primero a esquiar antes que caminar. Entonces van desarrollando estabilidad. En cambio, hay nuestro representante nacional en esquí que terminó, que llegó a la meta, pues bueno, lugar 165 o algo así. Claro, se vale, que bueno, pero a ver, vamos a ver a los noruegos aquí andar en patineta en el perímetro. Unos tacos afuera del metro. Unos taquitos. Sí, cada quien tiene como, pero eso es importante que sepamos que hay diferentes habilidades. Y quería traer el comentario desde el principio de este bloque a cómo cuidamos nuestro cerebro. Perdón, ¿puedo agregar un poquito quiera, más? Doctor. Cuando decimos que creamos una habilidad, primero requiere de tiempo, ¿verdad? Segundo, requiere de que activemos nuestros genes. Porque algo que bien aprendimos, como montar en bicicleta, yo hace creo que 30 años que no me monto sobre una bicicleta, pero si me traen una estoy seguro que no me aporreo como cuando al principio aprendí a manejar, ¿verdad? Entonces, eso está ya en mi cerebro. ¿Por qué? Porque activé mis genes en aquellos tiempos y mis genes modificaron mi neurona
que primero tenía 2 conexiones y gracias a que aprendí a manejar en bicicleta y me entrené, se hicieron 5 conexiones. Estoy nada más diciendo números como una imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía la abuela, lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿Por qué? Porque se formaron nuevas conexiones. Y entonces valga imposible que las revirteamos. ¿Sí? Eso está genial, eso me parece sensacional. Bueno, antes de que me meta a cuidados del cerebro, voy a aprovechar. ¿Y qué hay de que alguien tenga facilidad para algo? Por ejemplo, yo pienso en la música. La gente que lo ponen a tomar clases de piano y aprende y se acaban siendo unos virtuosos, pero ya traen algo o traen más oído, porque yo tomé clases de guitarra y de piano, nada más no hay manera. Intenté, o sea, zapes, y no hubo fíjate, forma. sí. Pero tenemos otras habilidades, algunas personas para otras cosas. ¿Esto qué es? Bueno, en el piano hay una cosa muy interesante, incluso el oído perfecto, esto que le llaman perfect pitch, ¿no? Ha sido un fenómeno que hay personas incluso con patologías genéticas que se ha visto que es más frecuente con la enfermedad de Wilson, por alguna razón que todavía no se entiende bien, hay mucho más sensibilidad y se da oído perfecto. Incluso gente que no tiene ningún entrenamiento previo en habilidades musicales. Y luego tienes el caso de familias de músicos, como la familia de Mozart, en donde pues había muchos hermanos de él que eran músicos, una hermana de ella concertista, pero solo Mozart tenía oído perfecto. Y hoy día se está viendo que en muchos países donde ha habido un entrenamiento desde edades muy tempranas, como el caso de Japón, están aumentando los casos de oído perfecto, en donde a los niños los entrenan desde edades muy tempranas y favorecen que se desarrollen como esta mayor conectividad, ¿no? ¿Pero entonces quiere decir que cualquiera? No, pareciera que es una mezcla de que tienes que traer como esta conectividad. Hay una selección a favor, decimos en genética, en donde gente que ya tiene ciertas habilidades, o sea, familias como de músicos, que ya hay como una mayor frecuencia de ciertos genes, más aparte les pones un entrenamiento intensivo, desde edades muy tempranas donde favoreces este desarrollo, empieza a tener estas condiciones extremas de, por ejemplo, el oído perfecto en, es decir, en la si música. se junta la genética con el entrenamiento es donde claro. mejora. Tenemos una cápsula justamente que tiene que ver con esto. Vamos a verla. Las neuronas no se regeneran. Falso. Hasta no hace mucho tiempo, la evidencia indicaba que las neuronas que se perdían no podían regenerarse. Hoy se conoce que existe neurogénesis, o sea, el nacimiento de nuevas células en el sistema nervioso adulto. Entonces, las aptitudes las tenemos que traer ya prácticamente genéticamente. No hablemos de la música como acabamos de ver, pero por ejemplo, bailar. Hay gente que dice, si la pones a bailar, baila, y otros que bailan como solitos. Con el ruido del martillo bailan. Exacto. Pero mire, esto creo que un ejemplo, espero que los doctores estén de acuerdo conmigo, es que la percepción es en base del contraste. Entonces, si tenemos un grupo en general de gente que son muy similares, tienen 2 manos, 2 piernas, tienen una cara, tienen un tórax, no nos fijamos en las similitudes, nos fijamos en las pequeñas diferencias y destacamos eso. Porque mire, ¿quién fue la primera persona que estuvo en la Luna? Armstrong. ¿Y el segundo? Digo, no se me hace poca cosa haber sido la segunda persona que pisara la Luna. Entonces, lo que está pasando es que si nosotros tenemos a nuestro hijo en una escuela, pues está muy bien que todo el mundo quiera ser el primero, pero uno va a ser el primero y alguien será el segundo, tercero, el cuarto, dentro de un grupo de 30. Y nos olvidamos de todos los otros 29, porque el que importa fue el primero. Pobre y el segundo lugar. No. Sí, exacto. Tiene toda la razón. Ahora, vamos a empezar a hablar de cómo cuidamos nuestro cerebro. ¿Qué podemos Yo quiero hacer? hacer un comentario antes, Doctor. perdón, y es algo por lo que siempre me gano abucheos y bu y todo lo que sea, es porque digo, la inteligencia es heredada. ¿Sí? Sí. Pero podemos, ok. Claro, pero eso no quiere decir que inglés, ¿no? porque sea... Hubo una porque sea- discusión a principios del siglo XX que sacaron un artículo que fue cuchareado Sí. porque la gente, los profesores querían escuchar que sus hijos iban a ser inteligentes. Hay algo ahí de controversia, ¿verdad? Sí. Pero entonces, tenemos, los que estudian inteligencia dicen que hay por lo menos 2 tipos de inteligentes. Los de alto aprovechamiento y los de bajo aprovechamiento.
Los de alto aprovechamiento siempre están tratando de hacer muchas cosas, los de bajo aprovechamiento siempre están bostezando y siempre lo están empujando. Y dicen, aquí está, mira, ya está. Y lo hacen en 32 segundos y lo hacen muy bien. Pero todavía podemos decir que la gente puede aún desarrollar aptitudes. Pero estos son, digamos, aquellos que sobresalen. La mayoría, y yo me voy a poner en la mayoría, tenemos algo que le llamamos persistencia, ¿verdad? 10.000 horas nos hacen maestros en cualquier cosa. 10.000 horas dedicadas a algo nos hacen maestros en cualquier cosa. Tenemos que ir a un corte, qué bueno que no tomé 10.000 horas de piano, pero yo me quedé como en la 20 y ya decidí hay que pero entonces estamos aprendiendo sobre el cerebro, vamos a seguir, ahora vamos a regresar a ver cómo podemos cuidarlo. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. Falso. La inteligencia no depende del tamaño del cerebro ni de la cantidad de neuronas, sino más bien de las conexiones neuronales. Las evidencias sugieren que la plasticidad sináptica se relaciona con mejoras en la memoria y el aprendizaje. Esa desde niño fue una esperanza para mí porque decían que tenía la cabeza muy grande. Yo dije, bueno, voy a ser genial, pero con el tiempo se fue, digamos que acoplando. Oigan, les voy a compartir varias llamadas y comentarios. Nos dice, por ejemplo, Monique Ross, ¿cuáles son las afecciones al cerebro por usar drogas en la adolescencia? Y esto si puede revertir o no, regenerar o aminorar el daño hecho por las drogas. Por otro lado, también nos dijo Graciela Trueba, considero que debemos también de cuidar lo que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos para no exaltar de más a nuestra mente. Mi mamá lleva tomando medicamentos por más de 40 años, nos dice Leti Tello, y a sus 71 años creo que su cerebro ya no es el mismo. ¿Qué relación, nos pregunta Aniv Derev Forget, el cerebro con las deficiencias de las vitaminas como el zinc y el magnesio? Nos mandan saludos desde Jalapa, Veracruz, pues un fuerte abrazo. También nos dice en este otro comentario, se hablaba que usamos alrededor del 10%, se dice que nuestros primos los chimpancés tienen una diferencia porque utilizan el 3% y es una diferencia abismal. Habrá alguien que esté superior desde luego a esos porcentajes. Saludos desde Saltillo. Nos dice también esta otra pregunta, ¿el alcohol y las drogas inciden en la destrucción de las neuronas? Nos pregunta Gustavo Centeno. Diego Guillermo Guillén, yo tengo un trastorno que es F06.3, trastorno del humor afectivo orgánico. ¿Podrían explicar un poco sobre eso? ¿Y por qué afectivo y orgánico? Nos dice también Daniela Mendoza, muy interesante el programa. Una persona de 50 años en la actualidad, pero a los 17 presentó conductas no normales, miedos, antisocial, ansiedad, etc. Durante muchos años se le ha suministrado un medicamento por 10 miligramos, escondidas en los alimentos, pero actualmente ha tenido crisis de agresividad contra las personas y sobre todo con las que más convive. Les agradecería un consejo o si saben a qué especialista y qué medicamento podrían tener ciertas complicaciones. Aquí en las llamadas telefónicas nos dice esta primera llamada, Ángel, ¿cuáles son los efectos de la meditación en el desarrollo del cerebro? Rosmaría Colmenares nos dice, pues acerca de lo que están hablando, solo me gustaría preguntar que si es verdad que por la edad uno va perdiendo un poco de la materia gris del cerebro. En esos casos, entonces, ¿qué podrían recomendar para cuando uno ya es mayor y se le olvidan mucho las cosas? ¿O qué hay que hacer? ¿Acaso recomiendan algún tipo de vitaminas o ejercicio adecuado? Reina nos dice, hace 22 años tuve un bebé prematuro de 6 meses, pero me desvelaba mucho por cuidarlo. Como a los 5 años, me quedé con la sensación de no dormir temprano. En la frente sentí que algo me tronó y no tengo imágenes en mi mente porque quedó en blanco. ¿Qué pudo haberme pasado? Irma Valle nos dice, me puedo acordar de pláticas como si fuera ayer, pero me pasa muy seguido que confundo un día con otro. Aparte, me desubico. ¿Qué es lo que pudiera estar sucediendo con mi cerebro y por qué me desubico tanto? Y también recordé con parte de lo que estaban mencionando hace rato de una película, y la busqué, de hecho se llama, porque yo recuerdo que era Spelling Bee, pero no, es Aquila contra el mundo, o en inglés Aquila and the Bee,
pero tenía que ver con un concurso de deletreo de palabras. Y había una niña que tenía una memoria muy, muy buena, sin embargo, ante ciertas situaciones se ponía nerviosa y no podía concentrarse. Un profesor se da cuenta de ello y entonces le dice, mira, mientras lo hagas y memorices, ¿por qué no saltas la cuerda? Y entonces se dio cuenta que el resultado era asombroso. No les voy a contar más de la película, pero de verdad creo que vale la pena porque sí está esta relación kinésica, ¿no?, de las actividades que podemos hacer al mismo tiempo y a algunas personas les funcionan, a otras pues nos complican más la vida y no podemos más que hacer una cosa y eso a medias. Ok, bueno, vamos a platicar con el público que siempre nos ayuda aquí en los programas los lunes. ¿Cómo estás, Alba? Bien, gracias, buenos días. Tú tienes una hija, ¿qué edad tiene? Ahorita va a cumplir 24 años, pero ella en diciembre del 2016 falleció. Falleció, que Sí. tuvo una sepsis, una Así es. septicemia, tomó una infección severa. ¿Por qué fue la infección? Fue producida por una perforación de útero, las cosas se complicaron y esto nos llevó a una sepsis y a estar 4 meses en terapia intensiva. Y estuvo en estado vegetativo. El resultado al final fue de estado vegetativo por un paro cardiorrespiratorio de 14 minutos. Ok, ¿quieres preguntarle algo a los especialistas? ¿Qué pasó con su cerebro en este momento? Bueno, más que preguntarles, sí decirles que después de la resonancia magnética, digamos, 6, 7 meses después de esta situación, pues nos arrojaba solamente un 10% de conexiones neuronales. ¿Cómo medían esto, doctores? ¿O cómo podemos saber qué pasa? Primero que nada, explicarles que cuando hay un paro de esa magnitud de tiempo, es muchísimo, Sí. deja de llegar sangre al cerebro y como decía yo anteriormente, somos un conjunto de órganos, no nada más somos un corazón o un cerebro, pero aquí sin el cerebro no se está irrigando, ocurre lo mismo que pasaría con una trombosis que hemos platicado y les recomiendo que vean el programa de accidentes vasculares cerebrales, que no se irriga el cerebro y yo siempre pongo el ejemplo de nuestra mesa aquí en Diálogos, que es como una parcelita que no le llega sangre y tengo jitomates, se nos mueren los jitomates. Doctores, ¿qué pasa en el estado vegetativo y sobre todo después de un paro de tanto tiempo? Yo lo que quiero comentarle es que su analogía anterior fue muy buena. Es que el cerebro no es que sea un órgano, es que es un edificio que tiene diversas oficinas. Y va a ser las diversas oficinas o los diversos pisos van a tener sensibilidades distintas a la falta de sangre. O sea, lo que se puede morir en 13 minutos, igual la oficina al lado dura 15. Y si el paro fue de 14, pues una va a estar muerta, una zona está muerta o no funciona y la otra sigue funcionando. Entonces, por ejemplo, puede dejar de funcionar en ciertos aspectos de la conciencia, la oficina responsable de la conciencia, mientras que sí funciona la de circulación. Ok, perfecto. Doctor, ¿algo quería comentar? Sí, primero quisiera decir que a pesar de que nuestras técnicas de imágenes son muy eficientes y las apreciamos mucho, la verdad es de que no tienen la capacidad de decirnos conexiones, ¿verdad? No tienen tal nivel de resolución. Primer punto. Y el segundo punto es, si la persona, no voy a hablar de su hija para no ver directamente, pero en general, si una persona todavía está viva, digamos, aunque ya tenga un estado vegetativo, pues quiere decir que la parte más cortical, la parte más superficial del cerebro, pues es la que ya no está funcionando, mientras que las partes más bajas, que son las que controlan la frecuencia cardíaca, respiratoria y todo lo demás, pues esas sí siguen funcionando, ¿verdad? De otra manera no estaría ya viva, por decirlo así, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, pues sí, hay zonas que siguen funcionando y la persona sigue latiendo en su corazón y puede ser que esté respirando sola o con asistencia, ¿verdad? Pero la corteza cerebral ya no. Que eso es clave. Así es. Okay, pues gracias por comentar, sentimos mucho lo que pasó, pero es importante que sepamos cosas así porque ahora sí estamos viendo lo que dije al principio, la relación entre órganos es clave. O el corazón, el cerebro regula la frecuencia cardíaca, la actividad cardíaca, pero del corazón regula que llegue sangre, entonces es una dependencia de uno del otro. Ok, hola Cecilia, ¿tú tienes un problema a nivel de sistema nervioso? Sí, buenos días. Buenos Mi nombre días. es Cecilia y sí, efectivamente. ¿Qué tienes? A mí me diagnosticaron en el 2011 estado migrañoso crónico y desde esa fecha para acá me controlan nada más con medicamentos las 24 horas del día
para poder aguantar ¿Cómo el las dolor. 24 horas del día? Tomo en la mañana y en la tarde y en la noche el medicamento. Que Te dan un medicamento preventivo para migrañas. sí, pregabalina de 150 y mipramina, o sea, son 4 medicamentos. Tuvimos ya un programa muy interesante de dolores de cabeza. Te recomiendo que lo veas en YouTube, de cefaleas. Las cefaleas o dolor de cabeza existen muchísimos tipos y son variables. La migraña es una cefalea vascular que depende de los vasos sanguíneos. Y te dijeron que tienes un estado migrañoso, o tienes cefaleas continuas. Preguntémosle al panel qué le recomiendan a alguien que tiene migrañas continuas. ¿Habría que valorar ahí también la parte emocional, ver qué está desencadenando esto? Sin lugar a dudas. El diagnóstico. ¿Por qué no que acuda a la clínica cefaleas del Instituto Nacional de Neurología, donde hay gente que es especialista precisamente en esto? Lo primero, ante la pregunta que sea sobre cualquier enfermedad o síntoma, es el diagnóstico. Es lo que yo pedía hoy en la mañana comentábamos justamente eso, tener un diagnóstico definitivo. Entonces tú estás recibiendo un tratamiento, recibiendo un tratamiento preventivo. Del 0 al 10, ¿qué tan nerviosa eres? Como del 4. ¿Haces ejercicio? Trato de caminar porque me dijeron que todo esfuerzo me altera más el dolor. Y cuando hago un poco de esfuerzo, sí siento el cambio, se altera demasiado el dolor. Entonces lo que es recomendable es lo que dice el doctor, que acudas a una clínica de cefaleas específica para que tomes el menor cantidad de tratamiento y este es lo mejor posible. Y que me recomendaron un medicamento pues que prácticamente no me hiciera sentir dolor durante el día o durante la noche. El chiste es no tener sintomatología, pero atacar la raíz del caso. Exactamente. Muchas gracias. Gracias Vamos a ver otro de los mitos que tenemos sobre el cerebro. Hay quienes aseguran que usamos un hemisferio del cerebro más que el otro. Falso. Estudios con imágenes de resonancias magnéticas muestran que usamos los dos hemisferios cerebrales por igual y que ambos trabajan juntos y coordinados. Un ejemplo claro es el habla. Si bien las áreas del cerebro implicadas en este proceso se encuentran preferentemente en el hemisferio izquierdo, es el hemisferio derecho el encargado de otros aspectos del lenguaje como el énfasis y la entonación. Ahora sí se los llevo prometiendo 15 minutos. Doctores, ¿qué hacemos para cuidar para la salud cerebral? 4 cosas. Siempre va a ser. Por favor, fume menos. No fume. 1. 2, tenga una alimentación razonable. Ajá. Haga un poco de ejercicio y duerma bien. Ok, solo ya. Esos son para todo. Para todo, estoy de acuerdo. Doctor, pero si además le como cale o chía mire, 4 cosas. Por favor, no fume, coma saludablemente, duerma bien y haga un poco de ejercicio. Okay. Oiga, pero si le alineamos las chakras, no, mire, por favor. Las 4 cosas, pero voy a meterme un poquito en esto porque es interesante. Vemos cada vez artículos de, por ejemplo, los superalimentos. Entonces dicen, por ejemplo, voy a decir el alimento que me dé la gana, las moras, que son muy buenas para el funcionamiento del sistema nervioso central. Y entonces, ¿qué? ¿Me voy a ir a comer un barril de moras al día? Evidentemente no. Volvemos a que la alimentación sana, y lo decimos aquí todos los lunes, es muy amplia. Tenemos mucha variabilidad de alimentos, pero con que tengamos una nutrición adecuada, con eso está cuidado nuestro sistema nervioso. Omega 3, que dicen que es importante suplementarlos porque no los tenemos en la dieta. ¿Qué hay de esto? Mira, sacaron en un journal muy prestigiado que es JAMA, ¿no? Y así una editorial de lo que debe saber el médico sobre los vitaminas y minerales y suplementos, ¿no? Y esencialmente creo que al día de hoy, en relación al sistema nervioso, no hay desafortunadamente nada, ¿no?, de que esté avalado por estudios. Eso no quiere decir que no sirva nada, ¿no? Pero cuando menos no hay una evidencia que nosotros le llamamos por estudios aleatorizados, doble ciego, que tengan científica sólida, ¿no?, de que te avale que hay algo nutricional, de que verdaderamente te mejore el rendimiento intelectual desde el punto de vista nutricional. Entonces aterricemos en lo nutricional, en que coman adecuadamente, bien, nada más. De todo. Sí. Y un poquito de todo. Yo haría un énfasis especial en las proteínas. Hoy sabemos que prácticamente los neurotransmisores que se utilizan y que la mejor etapa de producir neurotransmisores antes de los 25 años y que a partir de ahí se nos va cayendo esta tasa de producción y que depende mucho de cómo estemos utilizando, pero hoy sí reconocemos, por ejemplo, para hacer generación de sinapsis, para formación
de procesos memorísticos, necesitamos promedio, 1 gramo, y esto lo sabemos desde la carrera, 1 gramo de proteínas, 1 gramo de proteínas por cada kilogramo de peso. Ok, pero para la gente que nos está viendo es muy difícil medir la cantidad de gramos. Entonces estamos hablando de pollo, de un pedazo de carne, de 2 huevos. Frijoles. Que tengan estos aminoácidos, y esto es esencialmente es porque, y el grupo, y esta publicación que hicimos en el 2003, queda de manifiesto que entre más se eleve la síntesis de proteínas, si uno la para, este proceso se cae automáticamente. Entonces, otorgar proteínas en un proceso de comunicación neuronal activo favorece mucho en el hipocampo la generación y la formación de procesos memorísticos. Entonces, de ahí que las proteínas son esenciales para la formación de procesos memorísticos en la noche, que es entre la 1 y las 3 de la mañana. Entonces, digamos algo clave para aterrizar a todo el público que nos está viendo y no meternos en Honduras y romper mitos, que eso hacemos mucho aquí los lunes, es comer sano. Ya tuvimos un programa de alimentación adecuada. Existen miles de teorías, ya si quieres, como dice el doctor, comerte 1 kilo de chía, orgánico, sin gluten, abrazar un árbol, lo que quieras, que hay miles de cosas. Y aclarar también que hay gente que va a tener deficiencias vitamínicas, gente que no va a poder procesar, que sí se va a enfermar por no comer bien y va a tener problemas de salud. Pero ahí lo del mito de las vitaminas también ya lo tocamos aquí. Las vitaminas hay que tomarlas cuando están indicadas por un médico, porque alguien que come bien y su sistema digestivo funciona bien, no requiere un suplemento vitamínico, a menos que tenga algo. Sí, doctor. Solamente un comentario, espero que sea rápido, y es, el cerebro trabaja a base de neurotransmisores. Entonces los tenemos que fabricar. ¿Cómo los vamos a fabricar? A base de las cosas que nos comemos. Por mencionar solo un neurotransmisor, porque hay muchos, la acetilcolina. ¿Para qué nos ayuda la acetilcolina? Para poner atención y para memorizar. Muy bien. ¿Cómo la podemos sintetizar? La sintetizamos a partir de una molécula que se llama colina y otra que se llama acetilcoenzima A. Muy bien. ¿Y esa de dónde la tenemos? Ah, bueno, la colina la comemos del huevo, la comemos del brócoli, la comemos de cualquier semilla, de esas secas, cacahuates y etcétera y todo eso. Bueno, y la acetilcoenzima A del azúcar. Entonces, un cacahuate garapiñado, ahí lleva todo para sintetizar acetilcolina que le va a ayudar a poner atención y a memorizar. Ok, entonces por eso, y usted, doctor, sabe mucho, nos ha platicado de desnutrición, y ahí sí la desnutrición sí tiene impacto sobre el sistema nervioso. Pero no hacerte una dieta de cacahuates garapiñados, ya estás en exceso, te va a hacer muy listo y muy con mucha Pero lo que está diciendo el doctor, volvemos a lo que queremos dejar de mensaje aquí al público, comer adecuadamente y comer sanamente. Sí, lo que pasa es que hay una moda que tiene que ver con 2 cuestiones. Por un lado, es una solución fácil a todos los errores que he cometido en la vida. Si no he tenido una vida saludable, con esta sustancia ¿se va a resolver el problema? La respuesta es no. Okay. Y segundo, es la ambición. Algunas personas, con tal de ganar dinero, están dispuestos a decirle que si come esa sustancia, con eso se va a resolver el problema. Vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes acá a cerrar este tema de la alimentación. El cerebro está inactivo mientras dormimos. Falso. El cerebro no está inactivo cuando dormimos. Aprovecha esas horas de sueño para llevar a cabo funciones que consumen mucha energía y que no podría realizar cuando estamos despiertos, ya que presta atención a nuestras actividades cotidianas. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Mañana los invitamos a que no se pierdan un nuevo programa de diálogos, porque hablaremos acerca de los niños con TDAH, trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. ¿Y cuál es la situación que viven los padres y las madres cuando se enteran que sus hijos, o cuando los diagnostican con este trastorno? Pues la verdad es que para la mayoría de ellos es de tranquilidad, porque entonces ya pueden saber que hay un tratamiento específico para que entonces viva con una mejor o tenga una mejor calidad de vida sus hijas o sus hijos. Mientras tanto, este peregrinaje se vuelve complicado, porque de verdad el poderlos tratar no es sencillo. Y se dan cuenta, aparte de que la situación emocional también es muy importante, y empiezan a tranquilizarse porque se dan cuenta que no se hacen daño o que no agreden a las demás personas porque sea un deseo, sino porque es justamente parte de lo que viven con el trastorno, y que además esto puede cambiar la realidad. Pero los invitamos porque seguramente habrá muchas preguntas, así que llamen ahora mismo al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar, o los esperamos a las 9 de la mañana por la señal de Canal 11.
Vamos a ver a continuación una cápsula acerca de la alimentación para el cerebro. En el proceso evolutivo, entre más conexiones neuronales van pasando, es decir, cómo se van conectando las neuronas, esto va generando todavía que el cerebro vaya a su vez tratando de crecer. A lo largo de la vida, entonces esto va generando un volumen específico y una presión que nos hace funcionar. Si esa presión se toca, si ese volumen se modifica, entonces genera consecuencias. Uno de los eventos es que vamos madurando, el cerebro va haciendo cada vez mucho mejor, pero se puede hacer muy vulnerable a cualquier traumatismo. Y una de las sorpresas del genoma humano es que un tercio de los genes tienen que ver con la formación y desarrollo del sistema nervioso, del cerebro. Todavía es complicado saber cómo funciona este aparato de grabar imágenes, almacenar olores, el reaccionar ante muchos eventos. Si tú me preguntas, ¿cuánto del cerebro estamos funcionando o cuánto está en ese momento que se está utilizando? La pregunta o la respuesta sería, ¿qué es lo que estás haciendo y a qué te estás enfrentando? Es como una computadora que de repente usa un programa, está encendida y no es, se focaliza el CPU en utilizar esa zona que está más activa, pero la otra está disponible. El cerebro estamos utilizando prácticamente todo en todo momento. Un cerebro humano nace de aproximadamente 350 gramos. Un cerebro no está maduro hasta los 30 años. A los 2 años, que es cuando aparece el lenguaje, es cuando aparecen y que hay problemas ahí, pues ahí es cuando aparece el autismo, cuando aparecen algunos de los problemas. En la adolescencia es también el brote de muchas otras patologías. Al inicio de la vida adulta joven, que es cuando la gran mayoría de las enfermedades mentales aparecen. Al final de la vida, ¿no? ¿Dónde queda? 65 años, que ¿Qué es pasa? cuando tienes este otro reacomodo donde se está haciendo toda esta batalla que le han llamado el envejecimiento exitoso. La buena alimentación, hacer ejercicio y mantener activo leyendo, estudiando, aprendiendo. Yo lo ocupo parte de mi vida cotidiana, la lectura y también lo que es el estudio. Otros aspectos que podría mencionar puede ser pues la buena alimentación. Es muy importante mencionar que aunque nuestro cerebro ocupa un porcentaje muy pequeño de nuestro cuerpo, consume el 20% de todos los nutrientes que nosotros consumimos a diario. Entonces la nutrición es muy importante. Pero es más aún importante en las etapas de desarrollo de un bebé. Una mala nutrición puede tener consecuencias devastadoras en el desarrollo del cerebro de una persona. Las repercusiones que puede tener la mala nutrición en nuestro cerebro van a depender de acuerdo a la etapa en la que sufrió la desnutrición. A lo que me refiero es, mientras más pequeño sea la persona, la repercusión en la edad adulta será mucho mayor. En los adultos la mala nutrición pues tiene un efecto de fatiga, de somnolencia, de debilidad, de sensación de no querer hacer las cosas, mala memoria, desconcentración. Por una mala nutrición. La hidratación es sumamente importante y al igual que la nutrición en nuestro cerebro está conformado en un porcentaje muy alto por agua, entonces sí es necesario mantenernos hidratados diariamente para lograr un buen funcionamiento cerebral. En promedio una persona normal debe consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua durante todo el día. Agua no incluye otro tipo de bebidas como café o refrescos o algún otro tipo de bebida, agua básicamente. Si no tenemos una buena hidratación, una de las consecuencias más comunes es el dolor de cabeza. Una nutrición balanceada incluye varios tipos de nutrientes, entre ellos son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Si no tenemos una buena nutrición, bueno, hay muchos efectos. Uno de ellos podría ser fatiga, mal desempeño, tanto laboral como académico, pero por otro lado también una mala nutrición puede manifestarse, por ejemplo, con sobrepeso o con obesidad, porque no es nada más la falta de nutrientes, sino los nutrientes inadecuados. Seguimos con el público. Mayra, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué nos quieres platicar tú? Que, bueno, en 2012 tuve un evento muy fuerte, estaba muy estresada, sumamente estresada, sí caminaba, nadaba, pero no era suficiente y no podía dormir,
una cosa terrible, terrible, hasta que encontré la hipnosis. Entonces ya con la hipnosis fue mucho más fácil, me llevó mucho tiempo, ¿no? Hacerlo constante, y eso fue lo que me llevó a una etapa de sueño. ¿Y te sientes mejor ahora? Sí, mucho mejor. ¿Cuánto duermes? Ahora 8 horas. La importancia del sueño, ya la comentó el doctor Harry. ¿Qué hay con el sueño y qué podemos hacer para toda la gente que dormimos mal? Bueno, esto la respuesta la voy a hacer con una limón con Oscar, que se dedica a investigación básica de sueño. Esa es la ventaja de estar a su lado. Por lo que es importante es que se van requiriendo diversas cantidades de sueño a lo largo de la vida, no es algo constante. Y segundo, lo que es realmente importante, dos aproximaciones. Uno, es la consolidación de la memoria y eliminar aquello que ya no nos vamos a acordar. Y segundo, lo que es a través de los trastornos. Esto es, una gente que tiene un problema para dormir se va a sentir muy mal si, por ejemplo, no respira en la noche porque ronca y tiene esas consecuencias. Esto se asocia a obesidad, a enfermedad cardiovascular, a depresión, a sentirse mal durante el día. Incluso hay estudios que hasta con cáncer. Entonces, importante tratar los trastornos del dormir, porque, bueno, este caso, si usted dice que le funciona la hipnosis, pues qué bueno. Si con atolito se cura, atolito le damos. Claro, ahí sí hay que buscar la solución para cada persona, qué bueno que le funciona la hipnosis, pero siempre es importante diagnosticar el trastorno de sueño que tenga, doctor. Sí, lo que había comentado un poquito el doctor Baker, que es, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Primer punto, que no se requiere la misma cantidad de sueño a lo largo de la edad, ¿verdad? La ontogenia, como le llamamos técnicamente. 1. 2, que es un mito que todo el mundo necesitamos dormir 8 horas, ¿sí? Entonces, alguna gente llegan diciendo que son insomnes, pero en realidad son de los que duermen 5 o 6 horas y con eso es suficiente, ¿verdad? Pero hay otros que pobres que tienen que dormir de 10 a 12 horas para estar bien. La pregunta clave en estos momentos es ¿cómo es su vigilia? ¿Usted se duerme, no está atenta, tiene problemas? No, estoy muy bien, estoy alerta, entonces está durmiendo la cantidad de sueño que necesita. No solamente eso, sino que están los cronotipos. Aquellas personas que no se pueden dormir antes de la 1, 2 de la mañana, pero que les gustaría levantarse a 10, 11 de la mañana, ¿verdad? Ese sería un cronotipo retrasado. Un cronotipo adelantado, se duerme a las 6 de la tarde, pero empieza su vida a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ese también es normal, no es insomnio, pero se puede quejar de insomnio. Y está el más frecuente, que sería, se duerme a 10, 11 de la mañana, se levanta alrededor de las 6 de la mañana. Ese es el más frecuente. Entonces, de una vez de que pase todos esos filtros, vamos a ver si realmente tiene un trastorno de sueño. Los que se duermen como a las 10 de la noche, que ahí estamos la mayoría de la gente. Exacto, por eso digo, es el más frecuente. Ok. Lola, tú tienes un comentario también interesante. Sí, muchas gracias. Yo soy Yolanda Rinconeño, soy psicoterapeuta holística. En la parte holística, lo que me gustaría compartir y lo que le enseño luego a mis pacientes es cómo estar presentes en el aquí y ahora. Muchas veces pensamos que sí lo estamos, pero muy fácil. Un ejemplo, tienes tu rutina del día, tal vez de la casa al trabajo, y recorres esa rutina todos los días, ese camino, pero si te pregunto algo que hayas visto, algo bonito, algo que te llamó la atención, ni idea. O sea, no sabes ni cómo llegaste a la oficina, pero llegaste. Obviamente llegaste bien, viste que el semáforo se cambió a rojo, a verde, que aquí vuelta a la izquierda, pero la vida no es solo para vivirse, sino que para sentirse vivo. En esto es una salud mental, que también si aplicamos, por ejemplo, lo que dijo el doctor Oscar, si te menciono tus zapatos, no lo estabas pensando en el momento, pero ahora estás consciente de ellos. Y si eso lo aplicas a tu día a día y en ese trayecto a la oficina, realmente vas viendo las cosas bonitas, positivas, que realmente te alimenten ese momento de tu vida y no pierdas ese trayecto de 1 hora, 2 horas de tu vida donde no estuviste presente. Eso también te ayudará a alimentar tu día a día, a sentir finalmente una mejor calidad de vida. ¿Pero qué impacto tiene esto fisiológicamente? Bueno, es regenerar todas estas emociones positivas, ¿no? Llevar, como puede ser muy aburrido, muy cansado, muy fastidiado el trayecto de todos los días, vamos a integrarle ahí algo positivo, algo bonito, para que finalmente el ejemplo es una mejor calidad de vida.
Todo el día, a cada momento. Esto es un entrenamiento que se puede llevar a cabo donde aprendes a estar presente, donde tomas pausas en tu día para realmente ver a tu alrededor y buscar algo positivo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a regresar después de este mito a preguntar un poco sobre las emociones y cómo nos impactan a nuestra salud cerebral. Vamos a verla. El alcohol mata neuronas. Falso. Las neuronas no mueren por exposición al alcohol, aunque sí cambian su funcionamiento y conexiones. El alcohol actúa sobre distintos tipos de receptores presentes en las neuronas, cambiando el funcionamiento de las mismas. Esto produce desbalances en la comunicación neuronal y puede causar déficit cognitivo. Importante también tomar todo esto en cuenta. Nos dice Socorro Salgado, mi consulta es la siguiente. En el caso de la gente que consume drogas, el daño que hace al cerebro, ¿esto es reversible? Pues igual, y a lo mejor en algún porcentaje hay o existe la posibilidad de que alguno sea reversible, sobre todo tratándose de un muchacho de 20 y tantos años, pero también la verdad no sé qué tipo de droga o de drogas consuma. Fausto nos dice, yo deseo saber las repercusiones a nivel cerebral en el consumo de drogas sintéticas y naturales, como lo es en el caso de la marihuana, porque ya que yo fui consumidor durante 30 años de dichas sustancias. Y la verdad es que me siento muy bien, pero no sé si habría alguna consecuencia posteriormente. María Morfín, tuve cáncer y desde la primera quimio me cuesta mucho trabajo dormir y me mandaron medicamento para relajarme. Tengo muchos dolores de cabeza, pero hay varias otras personas que se suman a esta duda generalizada de qué tanto las drogas como el alcohol modifican, si matan neuronas o cuando menos se les modifican y ya hay menos conexión. Dos tipos de daños que es importante considerar, al hardware y al software. Ahora hemos estado hablando de los daños al hardware. Si usamos drogas o si alguien le explota en una mina y le atraviesa el cráneo un barreno, pues entonces ese es un problema de daños por enfermedad o por daño externo. Y lo que estamos hablando, lo que me parece que ahora vamos a tocar son las emociones o la información que abunda en el mundo que puede afectar de alguna forma el desempeño de las personas. Ahorita vamos a regresar a hablar más tarde del impacto de las drogas, porque son muchas preguntas, pero la emocionalidad es parte de nuestro cerebro. En el edificio que estamos hablando hay un como aquella película de Disney de las emociones que me pareció genial. Hay un departamento para las diferentes emociones. Claro. ¿Cómo repercuten las emociones físicamente o en nuestra actividad diaria? Bueno, claramente usted creo que es endocrinólogo, entonces... Gastro. ¿Acaso? Bueno, la glándula suprarrenal, el que está tensionado o vive en estrés, va a tener incremento del tamaño de las suprarrenales. Así de fácil. Pero ¿cómo traducimos eso en nuestra salud? ¿Cómo cuidar nuestro cerebro con emociones? ¿Qué impacto tiene? Sabemos que la depresión es orgánica, pero las emociones en general. Hay periodos críticos. Yo siempre voy a decirlo de una manera trato de hacerlo muy práctico. No es malo enojarse. O sea, en el contexto de que nos hace competitivos, nos para un proceso que dice, bueno, a ver, basta de que me estés pegando, o sea, no quiero que lo sigas haciendo. El problema es cuando esto se proyecta por más tiempo y entonces yo ya tomo actitudes en contra de eso e incluso aprendidas para generar este evento y entonces me la paso enojado contigo y al siguiente día, que ya pasaron más de 24 horas, voy y te jalo yo, no sé, las piernas o te escondo un zapato. En términos generales, ese procesamiento ya de enojos aprendidos o prolongados es cuando empezamos a tener una sobreactivación del sistema nervioso central. Cuando una persona no corrige un problema, cuando una persona la atrapa el problema, cuando se va a dormir con el problema, el sistema nervioso central dimensiona de tal manera que las estructuras que están generando activación para protección se quedan sobreactivadas. Entonces ya todo es una amenaza. Me cuesta trabajo dormir o me despierto en la noche con cualquier ruido. Ante esta situación, este proceso va cambiando la forma como yo voy viendo mi cotidianidad. 1. 2. Las emociones amplifican señales. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decirlo de una manera. Y voy a tocar un tema álgido en el contexto. Si yo te pregunto, ¿qué comiste el 19 de septiembre? Te quedas así. Incluso hasta me vas a decir, ni comí, ¿no? O comí tal cosa. Si yo te pregunto, ¿qué comiste? Ni comí, sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y te digo, ¿qué comiste el 22 de septiembre? Que incluso es más cercano. Entonces, no, ¿de qué estás hablando? Cuando se amplifican las señales, quiere decir que muchos de los eventos que
están alrededor de la emoción, quedan muchísimo más específicos, quedan más aprendidos. Entonces, si yo establezco una buena relación con mis compañeros y estamos aprendiendo algo, es más fácil diseñar o meterlo que cuando estamos en estrés o estamos en desidia en ese proceso. Pero también me puedo generar un proceso negativo. Y entonces digo, a ver, vamos a poner atención porque ya me cayeron gordos. Entonces, todos nos ponemos así medio tensos, pero automáticamente también eso hace que el cerebro ponga atención. Ok, entonces aquí, ¿qué pasó? Mira, también una reflexión en función a uno de los casos que dijeron. Yo creo que es tan importante muchas de las funciones del sistema nervioso, que es lo que te define la vida humana misma. O sea, en el momento que la corteza cerebral que lleva la vida emocional deja de funcionar, perdemos la identidad, como es el caso de las demencias y la gente deja de existir, ¿no? Entonces son claves, las emociones son parte de este edificio del sistema nervioso y todas las tenemos, pero como dice el doctor, no hay que quedarnos atorados con ellas. El estrés nos afecta a todos lados, tenemos que hacer un corte. Vamos a regresar a seguir hablando, vamos a entrar al tema de las drogas y el alcohol, cómo influyen en nuestro sistema nervioso central, qué afectan en nuestro cerebro, porque hay muchas teorías y leyendas en asociación a esto. No se vayan, estamos hablando del cerebro aquí en Diálogos en Confianza. Ya regresamos después de este breve corte. Desde hace ya varios lunes aquí en Diálogos en Confianza les hemos dado un anuncio para muchas personas y es muy importante. Este es el proyecto Tlalpan 2020. ¿De qué se trata? Pues el Instituto Nacional de Cardiología tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio. Desde luego hay ciertos requisitos, pero para enterarse de estos requisitos entonces les vamos a pedir que por favor se comuniquen al siguiente teléfono, así que pongan mucha atención y tomen nota de ello. 55 73 29 11 a la extensión 1415. Nuevamente 55 73 29 11 extensión 1415 y desde luego pues ahí los van a atender en el Instituto Nacional de Cardiología para que estén muy atentos. Y ahora, para conocer un poco más acerca del cerebro y poder ir desmitificando lo que hay alrededor de ello, tenemos el siguiente mito. ¿Verdad o mito que las mujeres tienen un sexto sentido? Falso. Lo que se cree es que las mujeres poseen la capacidad de entender mejor ciertas situaciones que para un varón pueden pasar desapercibidas. Esto puede deberse a que las mujeres usan mayormente la empatía, es decir, responden de manera adecuada en una situación infiriendo el estado mental y los sentimientos de las personas intervinientes. Ya hablamos que el estrés es definitivamente un enemigo para el sistema nervioso central y para muchos otros órganos. Sabemos que el estrés nos funciona, como comentó el doctor, para en un momento, si me está persiguiendo un león, me voy a subir a un árbol y ya la libré por el estrés, pero si quedo con el estrés todo el tiempo va a tener efectos. Ahora, vamos a hablar un poco del alcohol y las drogas. ¿Qué sucede en el sistema nervioso? Porque se regeneran las neuronas, se mueren las neuronas, ¿qué pasa? Pues en la búsqueda de las drogas, digo, desde la novela de Huxley, ¿no? De la búsqueda hasta del soma, de tener algo que te haga feliz, ha sido legendaria en el ser humano. Todos estamos buscando tomar algo y que ya todo el mundo estemos más contentos y pasarla bien y que no te dañe, ¿no? Y pues es, yo creo que algo que está presente en toda la humanidad y pues seguirá estando presente. Es una batalla perdida en el sentido de impedirlo y que pues es genuino el querer siempre buscar formas de hacer más intensa nuestra búsqueda de intensificar nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y va a seguir estando ahí todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el uso de estas sustancias? No todas tienen la misma capacidad, el mismo sitio, el mismo, digamos, núcleo neuronal, ni el mismo sistema de neurotransmisión, ni tampoco generan la misma adicción, ni la misma compulsión para volverla a tomar. Es decir, hablar de drogas, tendríamos que hablar de drogas específicas. Claro. No, yo difiero un poquito con el doctor porque sí tenemos un sistema particular que le llamamos de motivación y recompensa, que ese lo tenemos todo el mundo y lo utilizamos para sentir placer cada vez que hacemos algo que nos guste, ¿verdad? Como comer, beber agua de sabores, llevar a cabo conducta sexual con nuestra pareja, ¿no? Entonces, este sistema, ¿verdad?, es el que atacan las drogas, todas,
todas atacan ese sistema, a pesar de que hagan algo más, atacan ese sistema y entonces digamos que lo secuestran, lo esclavizan y es el que hace que una droga haga que la persona primero, por un tiempo relativamente corto, le haga sentir muy bien y por eso se engancha con las drogas. Después se vuelve adicto porque se activa otro sistema que ya se ha mencionado acá, que es el sistema de defensa. Nada más voy a mencionar uno de los núcleos que lo componen, que es la amígdala. Y entonces, cada vez que la persona deja de consumir la droga, se siente muy mal. Entra en inglés se llama craving, yo inventé la palabra ludomina. Ludomina quiere decir ganas de consumir la droga. Y luego entramos a un síndrome de abstinencia que puede ser muy devastador, ahí sí depende de la droga. Por ejemplo, el cocodrilo es uno de los peores que hay. Y que van a obligar a que la persona vuelva a consumir. ¿Qué es el cocodrilo? Es un derivado de los opioides con una enorme actividad en el cerebro, pero muy rápida, y por eso los vuelve muy adictos y es muy asesino. En el argot de la calle le llaman el que pudre la carne, porque como se inyecta, y a veces no le dan a la vena y le inyectan fuera en el músculo, se necrosa, se vuelve terrible. Ni siquiera sabía yo de esta droga, o sea, soy muy anticuado en esto. Pero otra pregunta. Mucha gente dice, que ahora lo hemos escuchado y seguramente todos conocemos a alguien que la marihuana tiene muchos beneficios. ¿Qué hay con la marihuana? ¿Por qué es natural? O la ayahuasca, que también hay mucha gente que ahora está... Perdón, lo que quiero señalar es resaltar algo que dijo Oscar, porque habla con conocimiento profundo de ciencia. Uno, en un principio puede ser por búsqueda de placer, pero después con el tiempo es evitar el sufrimiento. Ya la gente es una evasión. La gente que ya tiene, que ya es adicta, se presentó en el Congreso, ya no es porque sea placentero consumir la droga, sino es para evitar el sufrimiento de no consumirla. Ok, para evitar el síndrome de abstinencia que están mencionando. ¿Qué hay de la diferencia entre drogas que sean naturales como la marihuana o la ayahuasca contra cosas sintéticas? Es muy importante que se sepa que el químico, porque luego los muchachos dicen, no, esta es una sustancia química, yo solo consumo natural. Sí, por eso lo digo. El químico viene del laboratorio porque alguien lo sintetizó o porque la planta lo sintetizó. O sea, todo es químico. Eso quiere decir que al meterse al cerebro es una sustancia química o muchas, como en la marihuana. Ahora, en la marihuana se le ha dado mucha idea de que es benéfica, puede ayudar. Algunos principios activos que incluso en mi laboratorio estamos probando pueden funcionar para ayudarnos en la medicina. Pero la marihuana como tal, hoy por hoy, no existe un solo estudio que demuestre que es benéfica. Y sí que daña el cerebro cuando se consume antes de los 20 años. Ok, ¿qué pasa con la ayahuasca y los psicodélicos? La ayahuasca es un conglomerado de sustancias. Son por lo menos 2 hierbas principales que se hierven y sueltan un montón de sustancias. O sea, es como el opio, por decir algo, o como la marihuana, que tienen muchos compuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ello? Bueno, pues también va a afectar y va a producir potencialmente una adicción. La gran mayoría de las veces se utiliza con fines rituales. Ajá. Y como no se utiliza con frecuencia, digamos, no se observa adicción. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los hongos mágicos y el LSD, que se ocupa muy ocasionalmente porque la persona puede alucinar, depende de la dosis, y a la gente no le gusta alucinar, pero sí lo hace con fines místicos, religiosos, y entonces, no, por lo menos en México no tenemos un problema de adicción a hongos mágicos. Y a todo. Ahora, la pregunta es, con el consumo de drogas, yo me acuerdo que nos decían mis papás de chicos, te van a morir las neuronas. Lo que se ha demostrado es que los inhalables sí matan neuronas, y el cocodrilo... Los chemos. Sí, las muñequitas, ¿verdad? Okay. El tiner. Exacto, el tiner, todo lo que se la inhala, eso sí destruye neuronas, ¿verdad? Y el cocodrilo. ¿Las neuronas se regeneran después que cabe mencionar que no son ilegales, o sea, tú puedes comprar tiner inhalables en donde sea, lo pueden comprar menores de edad. Y son los más tóxicos a nivel de toxicidad neuronal. Pero son los más baratos. Ahora, ¿se regeneran las neuronas? Perdón, pero sí me gustaría decir que la gran mayoría de las drogas no matan neuronas. La gran mayoría no matan. Desde nicotina, alcohol, hasta marihuana, heroína, cocaína, no matan neuronas, las hacen disfuncionar. O sea, alteran el funcionamiento de las neuronas, no es que las maten. No es que las maten, ¿verdad? Ahora, se puede rehabilitar. El cerebro es tan plástico que un paciente que se quiera rehabilitar tiene posibilidades. ¿Verdad? Tiene posibilidad. Siempre le vamos a poder ofrecer esperanza de que se puede rehabilitar. Lo que pasa es que reducción del daño. Pero muchos pacientes te llegan
con años de esta disfunción, como pasa pues con muchos otros padecimientos, en momentos de la vida en donde ya la rehabilitación incluso es difícil y donde ya hay periodos donde ya no es reversible muchos de estos episodios, ¿no? Todo depende de la cronicidad y del momento en el que el paciente y de la droga acuda. Hay una rehabilitación, pero no significa que esta vaya a ser necesariamente completa. Si me explico, bajamos 5 escalones y a lo mejor volvemos a regresar 4 o 3, pero sí hay una cosa, una secuela. El hecho, aunque se creen nuevas neuronas, no significa que vamos a sustituir todas las que se dañaron. A excepción de los inhalantes. En los inhalantes sí llegas a ver casos de pérdida de materia gris, como en el Alzheimer en niños. En niños de 15 años, donde la pérdida de masa encefálica a veces es muy, muy marcada. Yo sí quisiera precisar algo, y es que sí hay estudios en donde las ingestas crónicas de etanol sí disminuyen, de alcohol, sí, disminuyen prácticamente más del 5% de la corteza cerebral que uno espera perder por cada 10 años. O sea, eso es normal. Si vamos de 40 a 50 años, esperamos que a los 50 ya se perdió prácticamente 5% de la actividad, bueno, del grosor de nuestra corteza cerebral. Es un proceso de adaptación y de cambio a nivel cerebral. Es decir, el uso continuo de alcohol sí hace va a hacer el incremento. Entonces, ¿en qué momento lo estamos viendo? Si es aguda la ingesta pero si esto es repetitivo y es crónico, la formación de acetaldehído, la formación de radicales libres impacta negativamente. Yo creo que sí es muy importante precisar esto, porque en este momento, y no quiero ser grosero en ese contexto, diga, es que ya dijeron que no mata neuronas. No, la cronicidad, la periodicidad, la dosis que uno se inyecta o se ingiere, sí genera cambios a nivel del sistema nervioso central y son irreversibles. Es decir, no estamos aquí avalando evidentemente el uso de drogas, sino que se mueran, pero te va a alterar el funcionamiento y va a tener efectos colaterales, que esa es la base que tenemos que saber. Y el punto un poco nosotros tenemos la culpa, en el sentido que no hemos opinado en un debate que es una situación dicotómica. O se aprueba el uso de la marihuana o no se aprueba. Y la verdad es que la gente que nos dedicamos a esto, de alguna forma, no hemos estado opinando, y si políticos estoy a favor de la legalización de la marihuana o estoy en contra, como si fuera una situación de blanco o negro. Y realmente es un problema mucho más complejo que no hemos tenido la capacidad de influir adecuadamente en el conocimiento de las sociedades, de un pensamiento que esté más informado. Perdón, y nada más para decir que si se pierden esas neuronas, difícilmente se recuperan. De nuevo, en las regiones en donde están perdiendo, no se van a recuperar. Ok, ahora voy a regresar a un punto interesante también, que la gente, la palabra droga asusta mucho, pero los medicamentos son drogas. Un medicamento para quitarme el dolor de panza, medicamento son drogas. Entonces, esto para que lo conozcan, que sepamos utilizar las palabras adecuadas, pero la gente le da mucho miedo los medicamentos para dormir porque dice, me estoy drogando. Entonces, por eso es importante, vuelvo a retomar el punto del sueño, porque es uno de los 4 puntos de los que hablamos. Y yo me acuerdo, yo he pasado por ahí y le dije, yo siendo médico, a mi neurólogo le dije, es que no quiero volverme adicto a tomar estas pastillas. Me dijo, estás bajo supervisión médica y es más importante que duermas a no dormir. Perdón, porque eres médico me va a permitir regañarte ahorita. Pero fui a consulta, ¿eh? Te voy a permitir regañarte. ¿Por qué no ibas con un ginecólogo? A lo mejor también opinaría y estabas No, me entendiste mal. No, lo que fui con un neurólogo y dije, no puedo dormir. No es especialista de sueño. Ok, no importa, pero entonces a lo que estoy... pero eso es totalmente aparte. A lo que voy ahorita es que tienen que ir con un especialista de sueño. Y la gente que toma estos medicamentos tiene que ser supervisado. Y el punto es que hay la farmamafia que dicen hemos estado participando en eventos con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, donde alguna gente pagada dice, y la solución del insomnio es este medicamento. No, la solución del insomnio es un diagnóstico, por una gente que sepa de qué se trata el asunto. Pero a lo que voy es, si alguien, un especialista en sueño, te da un medicamento, para resolver qué problema. Exacto, o sea, hay que hacer un diagnóstico. El riesgo de los medicamentos para dormir, principalmente las benzodiazepinas, es 1 de cada 10,000 usuarios. Lo que pasa es que la gente, todos los seres humanos, vamos en contra del sufrimiento y a la búsqueda del placer. Entonces, el riesgo de que no vaya yo a dormir en la noche, por eso tomo un medicamento, porque no vaya a hacer que no vaya yo a poder dormir. Ok.
Pero creo lo que el voy punto es- de José es, sí, si el es punto droga, es- ¿cuál es droga y cuál es Sí, sí, medicamento? no, porque ¿eh? esto no es mi consulta, el chiste aquí es el programa y la gente que nos está de hecho, viendo. si te vas a la estadística, en la reciente encuesta nacional de las adicciones, digo nada más para ponerlo en contexto a nivel nacional, 70% de la población tiene un consumo repetitivo peligroso del alcohol, que es muchísimo más peligroso, y de benzodiazepinas, que son las pastillas para dormir, es menos del 2%. O sea, nada más para que se den una idea, o sea, realmente las pastillas, que generalmente necesita receta para comprarlo, no es un problema a nivel nacional. Pero En a lo que México, voy, no me quiero enfocar sobre el tema del uso, no, sino lo estamos hablando de salud cerebral en general. Que si te indican un medicamento, como lo hablamos el día que hablamos de epilepsia también, que la gente Claro. le tiene miedo a los medicamentos antiepilépticos, los medicamentos tienen una finalidad cuando están dados para un diagnóstico adecuado y por la persona adecuada. Eso es a lo que voy. Lo que pasa es que la gente tiene miedo, por eso es la pregunta. Claro. Ya hubo 2 preguntas al caso. ¿Me recetaron tal medicamento? ¿Me lo tomo o no? 1 de cada 10,000 usuarios va a tener adicción. La otra cosa es dependencia, pero puede ser dependencia psicológica. Ok, pero ese es o sea, en otro general, punto aparte. que no le tengan miedo a los medicamentos prescritos por médicos, Ok, a eso que voy. le tengan miedo a los fármacos que usan por diversión, porque ese es el mecanismo adictivo. O sea, cuando tú usas algo para enfiestarte, eso es lo que es adicción, ese es el sustrato de la adicción. Cuando tú estás usando algo para pasarla bien en una forma lúdica, en una forma de relajo, eso es la esencia de la adicción, no cuando te están prescribiendo algo. Tú no te vuelves adicto de manera pasiva. Okay. O sea, para volverse adicto uno le tiene que echar ganas porque te estás divirtiendo en el proceso de volverte adicto. Perfecto. Es muy importante, perdón, que se sepa, que el público sepa que los fármacos por prescripción son resultado de una intensa investigación científica. Ok, claro. Perfecto. Oscar. Bueno, tenemos varios comentarios. Nos dice, por ejemplo, Flica, yo creo que en la senectud hay muchas enfermedades degenerativas que son prevenibles, pero tal vez el daño que ya se ha hecho es irreversible. Por otro lado, también nos dice de Major Arcana 9, hay ejercicios, técnicas y vitaminas y dieta, pero no es igual, supongo. ¿Qué es lo que pueden recomendar? Nos dice Lockfield, este es un gran tema y uno de los órganos más complejos que tenemos. El trabajo que se hace es maravilloso. Cómo se recupera o cómo se transforma y se adapta es impresionante. Gran tema, de verdad. Nos dice también, por otro lado, Dragoste Tlapali, buen programa y gracias. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Qué le falta al cerebro? ¿Y por qué se nos antojan las cosas saladas o dulces? Si tiene que ver justamente con lo que ocurre cerebralmente. ¿Y por qué da esquizofrenia también? Nos dice también Luna Lunera, es bueno el Italvirón para mejorar la concentración y rendimiento escolar en los adolescentes. De hecho, hay varios medicamentos que han estado preguntando si ayudan a la memoria, a la concentración y todo esto, nada más que ya no recuerdo el nombre de ninguno de ellos. Otra cosa importante aquí, no damos medicamentos por televisión, hay que ir a consulta, vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos hablando del cerebro en Diálogos en Confianza. El cerebro de los viejos ya no aprende. Falso. El cerebro es un órgano cuya estructura fina y conexiones neuronales son extremadamente plásticas durante toda la vida. Esta capacidad de crear o cambiar las conexiones entre las neuronas se ha asociado a los procesos de memoria y aprendizaje. Y si bien esta plasticidad disminuye con los años, esto no significa que en la vejez ya no se aprendan cosas. Al contrario, aprender cosas nuevas es muy buen ejercicio para el cerebro. Bueno, volvemos y esta ya es la recta final del programa aquí en Diálogos en Confianza, así que estén muy pendientes para escuchar la respuesta a todas las preguntas que se han formulado. Pero ¿cuál es el tema de la próxima semana? Hablaremos acerca de los derechos y responsabilidades de los médicos y los pacientes. Un tema bastante polémico donde habrá seguramente sabores y sinsabores. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo mejorar esta calidad en la relación justamente del médico y el paciente? Y la institución médica, que también juega evidentemente un papel muy importante. Ya se ha dicho aquí, por ejemplo, que el apego al tratamiento pues es lo que mejor podemos hacer como pacientes, pero sabemos si el médico o si el especialista que nos está tratando lo está haciendo de la mejor forma, si está certificado o no.
Bueno, pues son parte de los temas que mencionaremos la próxima semana, así que la invitación es para que no se lo pierdan o que vengan aquí al estudio. 53 41 44 35 para que llamen y reserven ahora mismo. Este es el resumen de la segunda parte. 4 cosas. Por favor, no fume, coma saludablemente, duerma bien y haga un poco de ejercicio. La mejor etapa de producir neurotransmisores antes de los 25 años y que a partir de ahí se nos va cayendo esta tasa de producción, generación de sinapsis para formación de procesos memorísticos, necesitamos promedio, 1 gramo, y esto lo sabemos desde la carrera, 1 gramo de proteínas, 1 gramo de proteínas por cada kilogramo de peso. Las proteínas son esenciales para la formación de procesos memorísticos en la noche, que es entre la 1 y las 3 de la mañana. Que hay gente que va a tener deficiencias vitamínicas, gente que no va a poder procesar, que sí se va a enfermar por no comer bien. El cerebro trabaja a base de neurotransmisores. Entonces los tenemos que fabricar. ¿Cómo los vamos a fabricar? A base de las cosas que nos comemos. Una gente que tiene un problema para dormir se va a sentir muy mal si, por ejemplo, no respira en la noche porque ronca y tiene esas consecuencias. Esto se asocia a obesidad, a enfermedad cardiovascular, a depresión. Que es un mito que todo el mundo necesitamos dormir 8 horas. Llegan diciendo que son insomnes, pero en realidad son de los que duermen 5 o 6 horas y con eso es suficiente, ¿verdad? Pero hay otros que pobres que tienen que dormir de 10 a 12 horas para estar bien. Usted se duerme, no está atenta, tiene problemas. No, estoy muy bien, estoy alerta. Entonces está durmiendo la cantidad de sueño que necesita. Cuando una persona no corrige un problema, cuando una persona la atrapa el problema, cuando se va a dormir con el problema, el sistema nervioso central dimensiona, me cuesta trabajo dormir o me despierto en la noche con cualquier ruido. Ante esta situación, este proceso va cambiando la forma como yo voy viendo mi cotidianidad. Escuchar música clásica nos hace más inteligentes. Falso. Diversos trabajos no han encontrado ventajas cognitivas por escuchar música clásica. No obstante, tocar un instrumento mejora algunas funciones ejecutivas, la memoria y la atención. Estoy ahora con Ever, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos vas a platicar? Pues yo les quiero platicar sobre una técnica que desarrollé. Es un proceso psicoemocional en donde hay una estimulación cognitiva cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Es el uso de herramientas, técnicas y herramientas que podemos practicar diariamente en el día a día y que impactan directamente en nuestros procesos de memoria, de análisis y en general ejercicio de pensamiento. Entonces, el acompañamiento es psicoemocional y es un entrenamiento que la persona hace consigo misma, no solo haciendo ejercicios de memorización, de ejercicios de pensamiento, hacia análisis, discriminación, recuerdos, sino comprensión de las emociones que ha sentido ante amenazas, que son psicológicas, que no son realmente amenazas, por ejemplo, un techo cayéndose si se tratase de un sismo. Entonces la persona puede comprender amenazas psicológicas que realmente tienen un significado y el por qué se defiende de eso. Entonces, estados de estrés y estados de, por ejemplo, baja capacidad de atención, que puede impactar en su día a día, abordarlos desde una perspectiva psicoemocional. ¿El objetivo es? Que la persona no solamente alcance bienestar y plenitud en ese momento, sino que lo mantenga y que sea autoperpetuable, o sea, que la persona aprenda a diariamente hacerlo consigo misma ante algún evento de sufrimiento, por ejemplo. Pelear el estrés, básicamente. Por ejemplo, sí. Ok, muchas gracias, Ever. Oscar. Mira, nos dice, por ejemplo, GDC, cuidados para el cerebro. Por ejemplo, yo considero que la escritura nos ayuda a generar conexiones neuronales. Por otro lado, también la grafología nos ayuda a verificar las patologías a nivel cerebral o que se pueden presentar. Saide 03, buenísimo el tema y dicen que leer también es muy bueno para el cerebro. ¿Esto es bueno? ¿Es cierto? ¿Qué experimenta el cerebro con la lectura? Manolo nos dice, quiero saber qué opinan sobre el libro Cerebro de Pan. Nos pregunta también Marzo Norte, ¿qué ondas con alimentos y suplementos complementos? ¿Qué pasa? ¿Si ayudan o no? También las bebidas energizantes, ¿estas tienen alguna consecuencia? ¿Modifican en algo la conducta en el cerebro? Lola Flores, ¿pueden hablar de los hemisferios cerebrales? Y saludos a todos los invitados, excelente panel.
Ana Ginés, mi amiga tuvo un accidente y se golpeó la cabeza, estuvo inconsciente y al despertar empezó a hablar con el acento de su pueblo y nota, llevaba 40 años fuera de ahí y ya no hablaba para nada con dicho acento. ¿Qué habrá pasado entonces en dicho cerebro? Erika Gutiérrez, yo tengo esclerosis múltiple y mi cerebro muestra una cantidad bastante dañada. Sin embargo, aún puedo hacer muchas cosas, incluso impartir clases. Yo sé que mi regeneración cerebral está trabajando, aunque esto me provoca cierta ansiedad. Y saludo a todo el panel igualmente. Nos dice también en esta llamada Marco Ramírez, ¿existe algún medicamento que mejore el funcionamiento cerebral? Sara, me cuesta tener la mente en blanco. ¿Por qué razón será? Adriana Pérez, los medicamentos para mejorar la memoria tienen rebote. Padezco de ansiedad y llevo 10 años tomando 4 gotas de Ribotril por las noches. ¿Qué consecuencias tiene tomarlo por un tiempo prolongado? Fausto, yo deseo saber las repercusiones a nivel cerebral en el consumo de drogas sintéticas, que esto ya mencionábamos el tema. Tatiana, ¿qué tanta información hay acerca o en relación a los niños con altas capacidades intelectuales respecto al desarrollo del cerebro? Y María Ofelia, hace 40 años tuve un accidente, me caí de una camioneta, me abrí el lado derecho y fue superficial aparentemente. A partir de eso tuve inconsciencia de 2 días. Posteriormente no tuve ningún problema. Los doctores creen que pueda tener problemas a raíz de ese golpe. ¿Qué opinan ustedes? Hay muchas más, pero todavía... pero tenemos poco tiempo más bien y hay mucho por responder. Bien, les voy a pedir a los especialistas, como estamos en el último bloque, vamos a contestar brevemente las preguntas. Recuerden que no podemos dar consultas por televisión ni recetarles medicamentos, vamos a tratar de hacer esto lo más amplio posible. Sí. Ya se habló ampliamente de las drogas. ¿Cómo podemos reforzar nuestros neurotransmisores? El doctor ya dijo 4 puntos de cómo tener sano el sistema nervioso, pero algo más que quieran a comentarle a esta persona. Bueno, en esta institución yo creo que es importante mencionar la encefalopatía traumática crónica. Para todos aquellos chicos que les gusta el fútbol americano, me parece increíble que esta institución lo tenga y que mantenga la escuela de homeopatía, ¿sí? Y fútbol americano, eso es muy sorprendente para mí. ¿Por qué? Bueno, los golpes múltiples a la cabeza se han demostrado que tienen consecuencias progresivas a largo plazo. Ok, entonces siempre por eso se habló desde el principio, les hablé de por qué la importancia del cráneo, de proteger el sistema nervioso central, pero existe entonces un daño cerebral por golpes repetidos. Y con todo y casco, sí, es un tema muy candente, muy de actualidad, con una película con Will Smith, que abrió el tema a debate público. Ok, vamos a seguir contestando preguntas. Alguien nos comentó, ¿es importante cuidar lo que vemos? Porque esto nos puede exaltar emociones. Y esto es importante ahora porque se les ha echado la culpa mucho a los videojuegos. Hemos visto las tragedias de los tiroteos. No nos vamos a meter de lleno en ese tema, pero dicen, es porque están expuestos a ver mucha agresividad. ¿Qué pasa con esto en el sistema nervioso? Hay una desensibilización a la violencia. Desensibilización a la violencia. Depende de la edad y la frecuencia con que se presenten. No es lo mismo presentarlo entre 8 y 12 años que cuando esto ya está plenamente conectado a estas áreas cerebrales entre los 25 y 26 años y en donde el ejemplo y la retroalimentación. Cada uno de estos juegos tiene la edad en la que se recomienda y sí se requiere supervisión de un adulto y explicarle claramente que lo que está viendo es una realidad virtual y que en la vida, parece una obviedad, pero en la vida no se recuperan vidas, en la vida no se gana a través de un proceso de violencia. La violencia sí transmite violencia y se aprende a través de ella y se desensibiliza a lo largo del... Incluso ya se aceptó el trastorno por videojuegos patológicos como parte de una condición adictiva. Okay. Igual que que el juego de apuesta patológico, ya es parte del espectro de conductas adictivas, donde no necesitas una sustancia como tal para activar este sistema que mencionaba Oscar, de respuesta a la adicción. Yo creo que esto es importante porque estamos viendo un tema en donde muchos de los videojuegos que existen son tremendamente agresivos y los papás tienen que supervisar a los hijos lo que están viendo por lo que acaban de comentar los médicos. ¿Es verdad que después de los 75 años ya no puede aprender a alguien? ¿Que el cerebro ya no va a funcionar? Falso, ok. Y depende un poco de tu capacidad cognitiva, pero también la edad cronológica, como lo ves en muchas personas, en lo físico, ¿no? La sarcopenia, que es la pérdida del músculo, pues es muy variable. Hay personas que las ves de 80 años y están íntegros a nivel de fuerza muscular,
pues lo mismo pasa hacia el interior, sistema ¿no? nervioso. Y depende un poco del ejercicio que le estés dando. Pues esta analogía que a veces hace el cerebro como un músculo se me hace muy ilustrativa, en el sentido que es algo que tú lo necesitas estar activando con todas estas serie de Ahí vienen unas gimnasias. preguntas después. ¿Qué son buenas gimnasias para el cerebro? Alguien comentó de leer, hacer crucigramas, sudoku, estas cosas que existen. Claro. ¿Qué funciona? ¿Qué podemos recomendar que haga la gente? Como recomendación, por favor, haga un poco de ejercicio, coma sano, duerma Sí, bien. no, las cuatro ya quedaron claras, pero ¿funciona leer? ¿Funciona hacer crucigramas? ¿Funciona...? Claro que sí, sobre todo porque lo que más apreciamos, como decimos, en nuestra vida es nuestra inteligencia. Cualquier nivel que tengamos de inteligencia es lo mejor que tenemos. Entonces, todas estas actividades que es toma de decisiones, en el crucigrama, en el juego de ajedrez, en el juego de, ¿cómo se llama? El de las fichitas, todo eso, hasta ir a comprarse unos zapatos y no comprarse los primeros, como yo le hago, que por favor el número tal, ese y ya. No, mídaselos, tome decisiones. Todo eso va a fortalecer al cerebro hacia la larga. Sin embargo, ya entrando a estudios así de ciencia, ¿no? Hubo una aplicación que estaba en internet que hablaba justamente que era como un gimnasio que te prometía una serie de aplicaciones que daba beneficios cognitivos y sufrió una demanda muy importante por la FDA, la tuvieron que bajar precisamente porque no tenía el respaldo de estudios controlados, dobles ciegos, que demostrara que efectivamente había una mejoría en la cognición. Aquí cabe la pena resaltar que hay estudios que se han hecho en pacientes con deterioro cognitivo en donde usas algunas estrategias de rehabilitación cognitiva para evitar que haya un deterioro que son diferentes a personas en población sana abierta para incrementar tu desempeño cognitivo, donde ahí no ha habido tantos estudios en esta índole, ¿no? Entonces, en ese terreno estamos como más ¿Pero qué le podemos lábiles. decir a nuestro auditorio? ¿Qué Lo le que recomendamos? más se ha visto que predice bienestar cognitivo es el nivel de educación previo. El nivel de educación previo y las actividades previas que ya la persona mantenía. Entonces, el mantenimiento de las actividades previas cognitivas de desempeño intelectual que ya tenía la persona, que mantenga esta actividad. Pero, por ejemplo, si tenemos pensemos en un familiar mayor de 60 años que está en casa, ¿qué le recomendamos para que se mantenga activo? ¿Mantenerse activo funciona? Porque hay mucha gente que dice, yo me voy a meter a la cama y ya no voy a hacer nada. A eso voy. ¿Qué hacemos con los pacientes geriátricos? Eso te promociona el deterioro. O sea, la inactividad y el... Ok, a eso voy. Entonces, sí vale la pena que estén activos tomando decisiones. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué impacto tiene la meditación sobre el cerebro? Muchísimo. Bueno, primero quisiera decir, una pregunta que estuvo por ahí que creo que la dejamos suelta fue si ayuda a leer, o sea, si es importante leer. Algunas personas, me incluyo en ellas, creemos que el arma más poderosa que tiene el humano es su imaginación. A partir de la imaginación genera muchas cosas y leer estimula la imaginación. Entonces, importantísimo. La meditación, sobre todo la mindfulness, ¿Cómo podemos traducir? Porque ahorita comentábamos. Conciencia plena. Conciencia plena. Sí, exactamente. Entonces, este tipo de meditación, ¿verdad? Ha mostrado muchas cosas, entre otras, que pueden retrasar incluso el deterioro de una partecita de los cromosomas que le llamamos telómeros y que tienen que ver con el envejecimiento. Conforme más chiquitos se ven haciendo, más estamos ¿En qué consiste envejeciendo. esta meditación? La meditación de la mente llena, que a veces yo la menciono así, es el siempre presente, decimos, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que tomar una determinada posición, hay que iniciar poniendo atención a la respiración y todo va progresando, no tengo tiempo para describirla en pleno, pero va progresando a que en un momento le estamos poniendo atención a todos los ruidos del medio ambiente y vamos también viendo nuestros pensamientos, tratando de no dejarnos llevar por ellos, para no involucrarnos, ¿verdad? Existen muchas aplicaciones ahora que la gente baja para que sean meditaciones guiadas, porque si dices, me voy a sentar yo solo, la cabeza se te va a la cocina. El problema es el fenómeno Juan Pirulero que hay en este país. Que la gente con la mejor intención del mundo toma un curso de una semana y a partir de eso, si tiene la posibilidad de poner en una zona chula un consultorio, empieza a gente, no importa lo que sea,
o alinea chakras o da psicoterapias sin ninguna formación. El proceso de certificación, por eso qué bueno que la próxima semana esté este programa para tener una buena base certificada de lo que se va a hacer, es esencial. Y si no, que sea vulnerable jurídicamente por la charlatanería que hay. Aquí siempre lo mencionamos, como siempre hablamos de enfermedades, normalmente los lunes insistimos aquí que a quien busquen a alguien que esté certificado por el Consejo de tal cosa, que se meta en internet, pero Consejo Mexicano de Psiquiatría, Consejo Mexicano de Gastroenterología, etcétera. Déjenme darle velocidad porque se nos está acabando. ¿Hay manera de prevenir enfermedades degenerativas? Pues como tal, un Alzheimer, un Parkinson difícilmente, pero sí podemos inferir en la progresión de estas. ¿Qué hacer para evitar perder materia gris? Pues lo mismo que habían dicho, pero yo hago un añadido muy personal. Tan importante el trabajo como el descanso. Si yo me llevo trabajo del sábado y domingo a casa y para llevarme el lunes y martes bien, es trágico para el ser. Yo nada más voy a darle un matiz a eso y voy a decir, el descanso no es ir a tirarse a hacer nada. El descanso tiene que ser activo. Distraerse, leer, ver una película que realmente le haga pensar, en fin. El descanso tiene que ser activo. Se nos acabó el programa, básicamente, nos quedamos como con muchas cosas más de que platicar. Como dije, podría ser un programa que llegaría a durar una semana. Les quiero agradecer al público por sus comentarios, a ustedes en su casa que nos están viendo, a Itzelia, Fabiola, como todos los lunes. Oscar, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que se comunicaron y que, bueno, a las que no pudimos leer, pues desde luego... Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero una respuesta general que siempre damos los que nos hicieron consultas específicas. ¿A quién acudir? A su neurólogo certificado, a su psiquiatra certificado cuando tengan alguna situación en especial. Gracias, panelistas, y nos vemos la próxima semana aquí con ustedes. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.